Buenos días a todas las personas que asisten el día de hoy a este curso online de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, capítulo de la SUAY. Un agradecimiento especial a los conferencistas que han aceptado esta modalidad y que vamos a tener el gusto de contar con ellos el día de hoy. A continuación, las indicaciones. En este momento vamos a presentar el video de bienvenida del presidente de la Sociedad de Gastroenterología, capítulo de la SUAY, el doctor Benítez. Buenos días. Buenos días. Señor rector de la Universidad de la SUAY, doctor Galo Duque, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de la SUAY, doctores presidentes y miembros de las sociedades de gastroenterología y endoscopía de América Latina que nos acompañan, doctores presidentes y miembros de los capítulos que conforman la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, doctores miembros de la Sociedad de Coloproctología del Ecuador y de la SUAY, miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, núcleo de la SUAY, compañeros doctores de la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología y del capítulo ASUAY, señores representantes de laboratorios farmacéuticos y casas comerciales, doctores que nos acompañan con su asistencia. Hoy, que el mundo se ha visto convulsionado por la pandemia mundial del coronavirus, y que los médicos hemos constituido en el pilar fundamental en la lucha contra este enemigo invisible, no podemos dejar de lado la actualización de nuestros especialistas. Al núcleo ASUAY de la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología nos ha correspondido como portadores de la Presidencia Nacional, la organización del 21º Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología, evento que en primera instancia se organizó de forma presencial para ser llevado a cabo en la ciudad de Cuenca en el mes de marzo del 2020. Pero las circunstancias antes expuestas no pudo ser desarrollado. Ello nos llevó a una reorganización integral en la forma de llevar a cabo este evento científico. Como resultado de este arduo trabajo de muchas personas, hoy tengo el honor de entregarles a ustedes el 21º Congreso Ecuatoriano de Gastroenterología, Gastro Cuenca 2020 modalidad virtual. Evento organizado para ser aprovechado por ustedes a cabalidad. Lo hemos ejecutado pensando primero en cumplir con los principios básicos de la sociedad, que son la actualización científica constante de nuestros agremiados y de las nuevas generaciones. Y estamos seguros que llenará las expectativas de conocimiento de todos los asistentes. Hoy nos despedimos de ustedes de la Presidencia Nacional con el sentimiento de agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que de una u otra forma han contribuido a que este evento sea una realidad. Gracias a la Universidad de la SUAY por su apoyo incondicional con el aval académico para que nuestro congreso tenga la relevancia requerida. Gracias a las casas comerciales y laboratorios farmacéuticos por mantenerse en este barco hasta llegar a puerto seguro. A todos y cada uno de los ponentes nacionales e internacionales que dejando de lado sus propias actividades están con nosotros para brindarnos sus importantes conocimientos y enriquecer con ellos a toda la sociedad médica asistente. A los miembros del comité organizador de este evento por su apoyo incondicional y a aquellos que desde la sombra han llevado a feliz término este evento y han permitido que tenga el nivel académico esperado. Seguro en contar con ustedes y su asistencia durante todo el desarrollo del evento, les dejo mi agradecimiento eterno y aprovecho para felicitar al capítulo El Oro por asumir la presidencia nacional de la Sociedad Ecuatoriana
y les conmino a todos ustedes a seguirnos acompañando en todos los eventos científicos organizados por la sociedad. Aprovecho para desearle los éxitos necesarios a los miembros del capítulo Manabí, quienes desarrollarán la Semana Ecuatoriana de Enfermedades Digestivas 2021. Les doy la bienvenida y doy por inaugurado este evento científico. Gracias. Muchas gracias, doctor Benítez. Inmediatamente quiero hacer un agradecimiento especial a la industria farmacéutica por permitirnos tener este tipo de reuniones virtuales debido a la pandemia y que nos han permitido la actualización permanente. Inmediatamente un video de la industria. Laboratorio Siegfried cuenta con moléculas de vanguardia para el cuidado de la salud gastrointestinal de sus pacientes. Dexofran, dexlansoprazol de 30 y 60 miligramos para el tratamiento de Erge y Erne. Gracias a su liberación dual programada, mantiene una eficacia superior por 24 horas en el control del pH en 4. Además, no interactúa con alimentos, por lo cual se puede tomar en cualquier momento del día, mejorando así la adhesión al tratamiento. Dexofran, dexlansoprazol de 30 y 60 miligramos. Floratil, Saccharomyces boulardii CN-CMI 745, un probiótico efectivo en el tratamiento de diarrea, que reduce hasta en un día la duración de la misma y disminuye en un 50% la posibilidad de diarrea en el tercer día. Además, en conjunto con antibióticos, Floratil previene en un 51% la posibilidad de un evento diarreico por esa causa. Por ello, se recomienda el uso conjunto, para proteger el equilibrio de la microbiota intestinal de los efectos nocivos de los antibióticos. En acompañamiento de la terapia de erradicación del Helicobacter pylori, Floratil cuenta con estudios que certifican la disminución de la frecuencia de efectos secundarios gastrointestinales, mejorando así la adherencia al tratamiento. Laboratorio Siegfried, cuidando la salud gastrointestinal de su paciente. Nos conoces y volvimos a seguir ayudando a miles de pacientes que nos necesitan. Junto a tu lado, seguiremos haciendo nuestro mayor esfuerzo para que Contumax siga siendo el aliado estratégico en el tratamiento efectivo y seguro para el estreñimiento ocasional y su sintomatología, mejorando la calidad de vida de miles de pacientes con eficacia y seguridad comprobada. Contumax, eficacia laxante y seguridad constante.
Nuevamente, colegas, buenos días. Para mí es un honor presentar a la doctora Julieta Argüero de Argentina, médica gastroenteróloga en el Hospital Italiano de Buenos Aires, área de interés en neurogastroenterología, trastornos funcionales del aparato digestivo, patología esofágica y microbiota, inmunonutrición. Residencia en gastroenterología en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fellowship en gastroenterología e investigación clínica aplicada en Barts and the London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University, The Royal London Hospital, Londres, Reino Unido, director Daniel Sifrin. Queen Mary University of London, Queen Mary University of London, fellowship en gastroenterología and clinical research en el 2016. El tema que la doctora nos va a hablar es la fisiología del reflujo gastroesofágico, en dónde estamos y dónde vamos. Una simple indicación a todos los asistentes, las preguntas se harán al final de las 4 conferencias del módulo. Por favor, doctor, estamos con usted. Bueno, un segundo que voy a compartir mi pantalla. Buenos días a todos. Doctor, le pido por favor, ¿se ve correctamente la pantalla? Está perfecto, doctora. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Es para mí realmente un honor compartir esta actividad con ustedes. Las circunstancias nos han llevado a que el encuentro presencial se haya transformado en un encuentro virtual, pero de todos modos va a ser una actividad muy grata para todos nosotros. La idea en estos próximos minutos es hablar de la fisiología del reflujo gastroesofágico, haciendo hincapié en los conceptos conocidos y terminando con las nuevas perspectivas. Montreal, Lyon y Roma son 3 ciudades importantes para la enfermedad por reflujo. Vamos a pasar por ellas a lo largo de la presentación, comenzando por la definición establecida por Consenso Montreal, actualmente vigente, que define la enfermedad por reflujo como aquella condición que se desarrolla cuando el contenido gástrico refluye hacia el esófago, generando síntomas molestos y o complicaciones, ya sean esofágicas o extraesofágicas. La prevalencia global de enfermedad por reflujo tiene un espectro amplio, un rango amplio, que va de un 8 a un 33%, siendo en Oriente entre un 2 a un 7% y en Occidente mucho más prevalente, llegando a un 20% de prevalencia. Esta prevalencia tan disímil tiene que ver con las costumbres en los estilos de vida tan diferentes en una población de un continente de un hemisferio con respecto al otro. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad por reflujo es compleja, es multifactorial. Hay varios factores que pueden alterarse predisponiendo a tener una enfermedad por reflujo. Comenzando por la boca, la saliva, tanto en calidad como en cantidad, es muy importante por su efecto buffer y por contener factores tróficos para el epitelio esofágico. Entonces, una producción de saliva es importante para evitar que se produzca una enfermedad por reflujo. Por otro lado, una correcta mecánica deglutoria también es muy relevante para la fisiopatología de esta enfermedad, así como una correcta motilidad esofágica. El esófago tiene que tener buenas ondas primarias y secundarias, así como una correcta indemnidad del epitelio a nivel de las uniones intercelulares. La unión gastroesofágica es otro factor fundamental en la fisiopatología del reflujo. Compuesto fundamentalmente por el esfínter esofágico inferior y por la crura diafragmática, son 2 estructuras complejas parcialmente comprendidas que tienen que trabajar al unísono como para que funcionen como una barrera literalmente. Y por otro lado, el vaciamiento gástrico debe ser adecuado para evitarla. Cualquiera de estos factores que se vean alterados van a predisponer a que se dé una enfermedad por reflujo. Es fundamental el equilibrio entre el contenido refluido, la resistencia del epitelio y la capacidad de clareo del esófago y la sensibilidad de la mucosa gástrica. Debe haber un contenido que refluye, que es una condición necesaria, pero no suficiente para que se produzca una enfermedad por reflujo. No está bien determinado y no hay hoy por hoy métodos diagnósticos que nos permitan caracterizar el contenido y el volumen del material refluido, y se ha visto que pacientes con enfermedad por reflujo no tienen un mayor volumen de producción de ácido con respecto de contenido de producción gástrica con respecto a los controles. Entonces, claramente hay otros factores que hacen que una persona tenga síntomas. Y ahí es donde entra con un rol importante la resistencia del epitelio, la motilidad y la sensibilidad de la mucosa esofágica.
Entonces, la enfermedad por reflujo ha dejado de ser un concepto unidimensional para pasar a ser algo multidimensional por tratarse de una enfermedad multifactorial. Es muy importante preguntarnos frente a qué fenotipo estamos. Si en nuestro paciente predomina la pirosis o predomina la regurgitación. Recordemos que la pirosis no es lo mismo que ardor epigástrico, la pirosis es una sensación urente a nivel del pecho, y cuando predomina uno u otro fenotipo, quiere decir que estamos frente a mecanismos fisiopatológicos distintos y por lo tanto el tratamiento, que es nuestro objetivo final, es distinto. Cuando hablamos de fenotipos, hablamos de qué es lo que hace manifiesta a la enfermedad. Y en esto es fundamental el interrogatorio, que es lo que mencionaba anteriormente, si predomina la pirosis o predomina la regurgitación. La endoscopía nos permite hacer una división en dos grandes grupos en cuanto a enfermedad por reflujo. La enfermedad erosiva, que se lleva aproximadamente un 30% de los pacientes, está caracterizada por la presencia de lesiones a nivel de la mucosa esofágica. Estas lesiones pueden ir desde una esofagitis erosiva, como vemos en esta imagen, a un esófago de Barrett, a una estenosis péptica o inclusive a un adenocarcinoma. Y el otro 70% de los pacientes presentan una endoscopía normal. Entonces a ellos lo caracterizamos como NERD o enfermedad por reflujo no erosiva. Estos pacientes suelen no responder tan bien a los inhibidores de la bomba de protones como el reflujo erosivo. ¿Y esto por qué se debe? No es porque necesariamente sea una enfermedad más rebelde, entre comillas, de tratar, sino porque en el conjunto de reflujo no erosivo hay una mezcla de pacientes en donde se superponen también los trastornos funcionales. Entonces, tenemos que considerar que puede ser que la falta de respuesta a los inhibidores de bomba de protones en estos casos sea porque el paciente no presenta realmente una enfermedad por reflujo, sino que hay una superposición o una predominancia de trastornos funcionales. Entonces, cuando la endoscopía es normal, es donde los test funcionales esofágicos entran a jugar un rol importante. No voy a entrar en temas diagnósticos porque se va a hablar en una charla posteriormente, pero sí saber que cuando la endoscopía es normal, el monitoreo ambulatorio a través de una pH-metría o una pH-impedanciometría, siempre en asociación a una manometría esofágica para localizar el esfínter esofágico inferior, son de mucha utilidad para realizar el diagnóstico de enfermedad por reflujo no erosiva. Y si bien el gol estándar es la pH-impedanciometría, puede pasar que por la variabilidad diaria que tenemos en la exposición al ácido en los pacientes, el estudio de normal y el paciente tenga reflujo igual. Entonces pueden quedar en este gran grupo de reflujos no erosivos pacientes mal diagnosticados o mal clasificados. ¿Y qué hay detrás de una pirosis en un NERD? La pirosis por ahí, cuando un paciente tiene regurgitación no hay por ahí tanta duda de que hay una enfermedad por reflujo detrás, pero la pirosis es un síntoma que tiene una fisiopatología detrás mucho más compleja y que tiene posibles alternativas diagnósticas que van más allá de la enfermedad por reflujo, como mencioné anteriormente, que son los trastornos funcionales. ¿Y qué sucede qué está estudiado en la pirosis? Aparentemente, esta dilatación intercelular que se evidencia en el esófago, aún macroscópicamente normal, permitiría el pasaje de hidrogeniones hacia la submucosa donde se encuentran los nervios. Esta interacción de los protones con los nervios generaría una sensibilización periférica que termina por hacerse central aún en ausencia del estímulo agresor, que en este caso es el reflujo. Por otro lado, las células esofágicas por sí mismas estimularían una respuesta inflamatoria local que contribuiría a aumentar aún más esta dilatación intercelular, que como les decía puede verse tranquilamente en pacientes con una endoscopía totalmente normal porque son alteraciones microscópicas. Y esta fisiopatología de la sensibilidad podría explicar qué es lo que sucede en los pacientes con trastornos funcionales, ya sea una hipersensibilidad al reflujo o una pirosis funcional. A nivel central están también alteradas los mecanismos nociceptivos. Los pacientes que tienen mayor ansiedad y estrés tienen mayor percepción a los síntomas de reflujo y está sumamente demostrado que la deprivación de sueño exacerba aún más la percepción de los síntomas. Entonces, esto hace presente al eje cerebro-intestino, determinando su importancia a nivel de la percepción sintomática. La impedancia basal nocturna es un término ya muy ampliamente difundido, utilizado para el diagnóstico. Es una medida indirecta de la indemnidad mucosa y, por consiguiente, de la permeabilidad.
se mide en un trazado de impedancia, se llama basal nocturna porque se mide qué ohms, qué niveles de impedancia tiene en el momento de mayor quietud del trazado, que es por la noche, porque el paciente traga menos cantidad de veces, se mide la impedancia basal nocturna en ese momento, porque está como más limpio el trazado de los episodios de tragos y de ilusión y de comida, etc. Entonces, como les decía, habla esto un poco más de la indemnidad de la mucosa, que este trazado que vemos acá presenta una impedancia basal normal. Los valores de normalidad están en constante revisión, pero como para que nos quede claro, valores por debajo de 1000 se ven, por ejemplo, en pacientes con un esófago de Barrett, que es las impedancias basales más bajas, y valores por encima de 2000 se ven en controles sanos que coinciden un poco con los valores de la espirosis funcional. Este, por ejemplo, es un trazado de un paciente con esófago de Barrett en el que vemos claramente que la impedancia basal es muchísimo más baja. La impedanciometría multifocal por endoscopía es una herramienta más novedosa que consiste en la medición focal a nivel del esófago, se coloca por el catéter de trabajo del endoscopio, por el canal, perdón, de trabajo del endoscopio, se coloca este catéter de impedanciometría que va tomando medidas focales a medida que se va apoyando el catéter sobre la mucosa esofágica. Esto, a fines académicos y de investigación, está siendo ampliamente difundido. Es útil, por ejemplo, en las esofagitis eosinofílicas, que se ve una disminución de la impedancia basal a lo largo de todo el esófago, pero hoy por hoy no está tan difundido como herramienta clínica de diagnóstico. Nosotros, al menos en Argentina, no contamos con esta herramienta, pero puede ser promisoria a futuro. Basándose en la hipótesis de que el esófago proximal tiene mayor sensibilidad que el esófago distal, hace unos años el equipo de Daniel Sifrin realizó un trabajo con voluntarios sanos en el que evaluaron biopsias esofágicas de tercio proximal y distal de esófago y vieron que la resistencia al paso de la corriente eléctrica a nivel del esófago proximal y distal no es muy distinta, pero sí lo es la impedancia basal. El esófago proximal tiene valores de impedancia mucho más altos que el esófago distal y esto se correlaciona coincide con que los nervios a nivel del esófago proximal se encuentran más superficiales. Entonces, esto podría explicar por qué el esófago proximal es más sensible a distintos estímulos que podrían ser el reflujo, y esto podría ser un mecanismo protector para evitar la aspiración del contenido del esófago a la vía aérea. Siguiendo esta misma línea, este mismo grupo unos años después comparó a los controles sanos con pacientes con reflujo no erosivo, con pacientes con reflujo erosivo y con esófago de Barrett. Y lo que vieron, y me parece un hallazgo sumamente interesante, es que los pacientes con reflujo no erosivo tienen los nervios muchísimo expuestos, muchísimo más superficial con respecto a los otros. Es decir, tienen menos capas de células epiteliales esofágicas por encima de los nervios. Y esto podría explicar de alguna forma por qué los pacientes, aún en ausencia de lesiones erosivas, presentan síntomas. La regurgitación no es infrecuente que se presente junto a la pirosis, porque hay mecanismos fisiopatológicos superpuestos, aunque el mecanismo fisiopatológico en general en los pacientes con regurgitación suele ser un defecto a nivel de barrera de la unión gastroesofágica. No es infrecuente que los pacientes presenten hernias hiatales importantes cuando tienen predominantemente regurgitación, y acá se dan mecanismos de reflujo. ¿Qué significa esto? Que cuando un paciente traga, parte del contenido queda en el saco herniario. Cuando vuelve a tragar nuevamente, con la onda peristáltica del siguiente trago, se produce un reflujo del contenido que había quedado retenido en el saco herniario. Y este es un mecanismo fisiopatológico bastante preponderante en los pacientes con regurgitación y hernia hiatal. Tienen, por consiguiente, menor respuesta al tratamiento con IVP que la pirosis, porque el hecho de bajar la producción de ácido no hace bajar el volumen del material refluido, entonces lo sienten igual, y mejor respuesta al tratamiento quirúrgico porque, lógicamente, corrige el defecto anatómico. Ahora, pasando por Roma, desde el punto de vista funcional, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que no tienen lesiones en las endoscopías, pero tienen una exposición ácida normal? Entonces, entrarían al terreno del reflujo no erosivo. Pero cuando establecemos la asociación, cuando vemos, la exposición ácida, decimos es normal, entonces no estamos frente a un reflujo no erosivo. Si tienen asociación sintomática positiva,
hacemos un diagnóstico de una hipersensibilidad al reflujo. Ahora, si la asociación sintomática es negativa, estamos frente a una pirosis funcional. La hipersensibilidad al reflujo parecería ser que los pacientes tienen percepción o síntomas, o sea, tienen una patología frente a reflujos fisiológicos. Entonces, Roma ha dado un poco de vueltas en incluirla a esta clasificación de trastornos funcionales, está en permanente revisión, esperaremos al Roma 5 a ver qué nos dice, pero sí, la reina de los trastornos funcionales esofágicos es la pirosis funcional, en la que, como les decía, hay asociación sintomática negativa frente a los episodios de reflujo fisiológicos, pero el paciente lo percibe como patológico. Y recordar que hay superposición con los episodios de reflujo. Aló. Entonces, No sé qué pasó aquí, se me fue, pero ahorita voy a conectar, pero la doctora siguió. No ahora sé lo que sabemos. puede decir si algo Tenemos yo me volví a reconectar. fisiológicos como hiperplasia de células basales, elongación papilar, hidratación de los espacios intercelulares. No escribe, o sea, no escribe nadie. La endomicroscopía confocal con láser y las clínicas con la endoscópica de reflujo. El endoflip, que consiste es una herramienta que sirve para evaluar las propiedades mecánicas del esófago, mide en forma simultánea la presión y el diámetro de un sector determinado, y es muy útil como guía de manejo para los esofágicos y como guía de procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, para una dilatación en una calasia. Este es el equipo que combina la impedanciometría con la extensión a través de un balón. Acá vemos el catéter de impedanciometría, que está cubierto por un balón y se usa en distintas estructuras, fundamentalmente en la unión gastroesofágica, pero también puede usarse a nivel del cuerpo del esófago, por ejemplo, en las esofagitis eosinofílicas, y a través de este índice de distensibilidad estudia la capacidad de distensión de las estructuras que está midiendo. Es útil en las disfagias con manometrías normales, que entran en el terreno de disfagias funcionales. Se han visto que aún con manometrías sin alteraciones, el endoflip arroja resultados de alteraciones en la distensibilidad, como les decía, las esofagitis eosinofílicas, y fundamentalmente el mayor uso se ha visto en las acalasias, sobre todo durante el control intraoperatorio de la miotomía. En estos ejemplos vemos una morfología de un endoflip normal, que es similar a un reloj de arena, al lado una acalasia, y después dos ejemplos de tratamiento exitoso y no exitoso luego de una miotomía. Es decir, a nivel intraoperatorio es de mucha utilidad para no hacer miotomías insuficientes. En la enfermedad por reflujo, la verdad es que es controversial, tiene opiniones contradictorias, podría hablarse de un exceso de distensibilidad del esfínter esofágico inferior, pero por ahora podría ser un método diagnóstico complementario y tampoco, por su elevado costo, es una herramienta que esté ampliamente difundida en la práctica clínica. Este estudio, la verdad es muy interesante, se presentó... Doctora Arguero, perdón un ratito, no está compartiendo su pantalla, no estamos viendo la presentación, solo le vemos a usted lo que habla, pero no tenemos la presentación. ¿Le puede compartir nuevamente la pantalla? Sí, No, bueno, gracias. Se ve perfecta la pantalla. Perdón, ¿se ve ahí mi presentación? Se ve perfecta, de pronto es el computador del doctor, se ve perfecta. Ah, bueno, perfecto. Ok, está bien, voy a revisar. Bueno, el endoflip que ya lo habíamos mencionado, para el reflujo todavía como método complementario podría ser de utilidad, y lo que les estaba comentando sobre este ensayo clínico controlado y aleatorizado multicéntrico que lo presentó Baesi en esta DW pasada, que lo que hacen es estudiar 280 pacientes con reflujo refractario. Se le dio a un grupo placebo y a otro grupo un quelante de ácidos biliares, denominado IW3718, en distintas dosis, asociado a un IBP. Como outcome primario, midieron respuesta en cuanto a pirosis y regurgitación a través de dos scores, y la respuesta fue favorable para la mayor dosis del quelante de ácidos biliares, tanto como para la pirosis como para la regurgitación. Acá se ve la diferencia significativa en cuanto a las dosis, con lo cual me parece que podría ser esto una herramienta terapéutica tentadora en un futuro, sobre todo para pacientes con reflujo no ácido, y tendría un mecanismo fisiopatológico detrás interesante. Y para finalizar, el rol de la microbiota en la enfermedad por reflujo. La microbiota, la verdad que está en boga, está en todos lados presente, no tan estudiada en el esófago como en otras áreas del tubo digestivo.
Se sabe que es estable, bastante estable a lo largo de todo el esófago, presenta una flora similar a la de la boca. Están descritos dos fenotipos, el fenotipo 1, donde predominan las bacterias gram positivas, hace más alusión a un esófago normal, con un predominio de estreptococo y mayor diversidad, y un fenotipo 2, en donde predominan bacterias gram negativas, se vio en pacientes con esófagos con alteraciones, fundamentalmente la población más estudiada ha sido el esófago de Barrett, donde predomina la beinolena, la prebotella, el fusobacterium, Escherichia coli, todas gram negativas y con menor diversidad. Este shift de gram positivos a gram negativos hace que aumente la secreción del lipopolisacárido bacteriano, que interaccionan con los receptores TLR, que están siendo muy estudiados. Estos receptores TLR se ha visto que están upregulados en pacientes con Barrett y con adenocarcinoma. Entonces, la microbiota podría tener un rol en la fisiopatología de esta cascada de erosión, Barrett y cáncer. Porque luego de la interacción del lipopolisacárido bacteriano con los receptores TLR se desencadena una respuesta inflamatoria que podría estimular la transcripción de genes oncológicos. Bueno, para finalizar, algunos comentarios. La enfermedad por reflujo es una entidad prevalente que engloba una familia de síndromes con una matriz multifactorial que la hace compleja. Entender los mecanismos fisiopatológicos que hay detrás de cada fenotipo es importante para un buen diagnóstico. Tener el criterio para derivar a un especialista en forma oportuna, para tomar medidas costo efectivas. Es fundamental contextualizar los hallazgos de manera individualizada en cada paciente para hacer una buena medicina de precisión y no darle a todos los pacientes lo mismo. En cuanto a las perspectivas futuras, un mejor entendimiento del funcionamiento de la unión gastroesofágica mediante el endoflip, mediante técnicas de resonancia magnética dinámica, ayudará a conocer nuevos aspectos de la fisiopatología del reflujo, que sin dudas abrirá nuevas puertas a otros tratamientos. El seguimiento de métodos diagnósticos, el surgimiento de métodos diagnósticos para la enfermedad de reflujo que sean menos invasivos, que nos permitan estudiar la composición del reflujo en términos de volumen durante periodos más prolongados, también son técnicas que creo son promisorias y se vienen, y el rol de la inflamación de bajo grado y la microbiota en la fisiopatología del reflujo, llevando quizás al abordaje de la enfermedad a través de antiinflamatorios y no tanto de inhibidores de la producción de ácido. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí estamos. Ya. No sé si estamos... Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muy amable. Bueno, ahora yo voy a presentar al doctor Ramiro Coelho, es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Ecuador, especialista en gastroenterología, diplomado superior en gastroenterología, curso de actualización en gastroenterología y endoscopía en Tel Aviv, Israel, curso de entrenamiento en fisiología digestiva en el Centro de Entrenamiento Hospital Salvador Subirán de la Ciudad de México con el aval de la Organización Mundial de Gastroenterología, curso de actualización, en gastroenterología Hospital del Salvador, Argentina, varias conferencias en cursos y congresos nacionales e internacionales, coautor de varios libros, autor y coautor de varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, así que invito al doctor a darnos su conferencia. Buenos días, un agradecimiento especial a la sociedad por la invitación. Voy a hablar sobre el tema de las pautas diagnósticas para reflujo gastroesofágico. Como vemos, el diagnóstico del reflujo no es tan fácil como hacer una radiografía directamente o una endoscopía, ya que tiene muchas aristas. El 20% de la población tiene una respuesta al IBP y no descarta reflujo.
Cuando hay pirosis, el 54% tiene reflujo. En la regurgitación, el 30% puede ser por reflujo, pero también puede aparecer un reflujo, la gastroparesis, la dispepsia funcional y la esofagitis eosinofílica. También hay otros como el dolor precordial, los síntomas pulmonares, oído, nariz o garganta que pueden deberse a reflujo. La enfermedad por reflujo es el paso del contenido gástrico o duodenal al esófago en ausencia de vómitos o eructos, causando molestias, síntomas o complicaciones. Como toda enfermedad, tenemos factores que agreden y factores que defienden. Los agresivos son la presión intragástrica aumentada, el retraso de vaciamiento, el material refluido especialmente cuando es bilis. Y los factores defensivos tenemos la barrera antirreflujo, el aclaramiento esofágico y la defensa tisular. En cuanto a los síntomas, hablaremos que los principales son tosis y regurgitación, habiendo también síntomas como disfagia, tos crónica, dolor torácico, asma, patología otorrinolaringológica y halitosis que pueden estar presentes en enfermedad por reflujo. No olvidar de que los síntomas de alarma son importantes. Pacientes mayores de 55 años, una masa palpable, disfagia progresiva, pérdida de peso, ictericia, linfadenopatía, sangrados o anemia sin causa aparente y antecedentes de historia familiar de cáncer gástrico o esofágico nos ponen una alerta para no pensar que de entrada esto es una enfermedad por reflujo y probablemente tenemos una causa orgánica. En la clasificación de Montreal, simplemente como recordatorio, tenemos los síndromes esofágicos y los extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos, los sintomáticos, que es ese síndrome de reflujo típico con el ardor y la pirosis o la regurgitación. El síndrome de dolor torácico por reflujo, donde se descarta problemas cardíacos, y el síndrome con lesión esofágica. Endoscópicamente demostramos una esofagitis por reflujo, estenosis, esófago de Barrett o un adenocarcinoma. Lo más importante en este grupo son los síntomas extraesofágicos, los cuales estamos viendo cada día más. Asociaciones establecidas como tos, laringitis, asma o erosión dental, o las propuestas como faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática u otitis media recurrente. ¿Por qué me refiero a este grupo de pacientes? Porque todos los días recibimos pacientes de los otorrinolaringólogos en donde nos indican los signos laringofaringios que ellos catalogan como debidos a reflujo gastroesofágico. Ellos encuentran edemas, hiperemias, úlceras, pólipos, granulomas, estenosis, tumores. Pero realmente de todo este grupo, el único que tiene correlación con reflujo es la hiperemia e hiperplasia linfoide de la faringe posterior, ese aspecto nodular de la faringe posterior. ¿Cuál es el diagnóstico de reflujo según el contexto clínico? ¿Qué es a lo que nos vamos a referir? El reflujo es diagnosticado y tratado empíricamente por evaluación de síntomas clínicos. Vamos a determinar las indicaciones modernas para pruebas esofágicas en reflujo y definir los criterios para el diagnóstico clínico de reflujo. ¿Todo esto cumple expectativas? No. ¿Por qué? Porque la pH-metría es del patrón de oro, pero no hacemos de entrada a todos los pacientes. La endoscopía, importante si tenemos síntomas de alarma, disfagia, pérdida de peso. En la endoscopía también vamos a investigar y revisar si hay esofagitis erosiva, que es un signo directo de reflujo, pero solo lo vamos a ver en el 30% de pacientes. Algunos síntomas nos por reflujo y deberemos dirigir el diagnóstico hacia otro tipo de patología. Tampoco cumplen las expectativas, ya que el primer paso en tratamiento de reflujo es el uso de IVP, cuya sensibilidad y especificidad es limitada. El reflujo no se diagnostica con manometría ni esofagograma y una endoscopía normal no excluye reflujo. Este es una manometría de impedancia en donde vemos claramente que el esfínter inferior se ha abierto y ha dejado subir el contenido gástrico o duodenal hacia el esófago, hacia la parte superior. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Nos referimos a las relajaciones transitorias, donde sin haber una deglución de entrada, tenemos esta apertura del esfínter esofágico inferior, en donde deja subir el contenido gástrico, especialmente el ácido. Recordar que las relajaciones transitorias producen el reflujo fisiológico. Todos tenemos 72 episodios de reflujo al día, con el cual limpiamos el esófago de bacterias y de virus y de hongos.
Entonces, el reflujo, si bien es cierto, es un aumento del número de relajaciones transitorias o del tiempo de las relajaciones, no es patológico de entrada. En cuanto a los estudios de asociación de síntomas, recordemos que en la pH-metría con impedancia tenemos la ventaja de poder saber si es que los síntomas son por reflujo o no. Y estos dos índices son el índice de síntomas y la probabilidad de asociación de síntomas, nos indicarán que si lo que estamos viendo en la pH-impedancia, a pesar de que la exposición total del ácido puede estar dentro de parámetros normales, es o no patológico. En el grupo de pacientes con reflujo refractario y con pH impedancia, lo importante es que cuando estudiamos este grupo, la mitad de los pacientes tienen una pirosis funcional. Apenas un 10 o un 11% de pacientes persisten con reflujo ácido y un tercio de los pacientes tienen reflujo no ácido o mixto. En cuanto al diagnóstico, ¿qué usamos? Endoscopía, importante cuando hay una quemadura grado C o D. Mientras tanto, la pH-metría sigue siendo una muy buena opción, pero solo detecta el reflujo ácido, que puede ser la Bravoc inalámbrica o puede ser también la que es por catéter. La pH-metría con impedancia, en cambio, nos permite ver reflujos que son débilmente ácidos y débilmente alcalinos. Por lo tanto, la monitorización ambulatoria de reflujo es el gold estándar para el diagnóstico de reflujo. Es el medio más exacto para confirmar reflujo, cuantifica el reflujo, mide la exposición esofágica al ácido y el número de episodios de reflujo. Permite relación entre episodios de reflujo y síntomas. El pH está basado en los catéteres, puede haber también la cápsula endoscópica, pero solo diagnosticamos la pH-metría. En ese caso es el reflujo ácido, mientras que cuando usamos la pH-metría con impedancia podemos ver reflujo ácido y no ácido. En cuanto al reflujo erosivo, el manejo, obviamente en grados A y B, necesitamos confirmar que eso que estamos viendo endoscópicamente sea por reflujo. En cuanto a los grados C y D, es una evidencia de que tenemos un reflujo y sus complicaciones. Esto es importante en las últimas clasificaciones que vamos a revisar. En cuanto al reflujo no erosivo, es ese paciente que tiene una endoscopía normal y que ha sido sometida a una pH-metría con impedancia. Tenemos tres posibilidades. La primera, que tenemos un reflujo ácido en una pH-metría normal con un índice de síntomas positivo o negativo. En cuanto al no ácido, en cuanto a la pH-metría es normal y la impedancia es anormal. Esto es a lo que le llamamos un esófago hipersensible. En cuanto a la pH-metría normal y la pH-metría normal, esta es la pirosis funcional, donde realmente no tiene nada que ver el reflujo en este contexto. En cuanto a los componentes del score de Mister, es lo más importante según los últimos consensos que hemos tenido, en donde lo más importante es el tiempo total de exposición del ácido durante 24 horas. Vemos en rojo los valores normales, el de Mister normal tiene que estar en 14.7, mientras que el tiempo mayor, el tiempo de 24 horas de exposición al ácido no debe ser mayor de 4.2. Esto es lo que inicialmente se dijo en los componentes del score de Mister. ¿Para qué es importante esto? En el ejemplo que les pongo, ustedes ven que el score total es de 181. Francamente, es un reflujo ácido patológico. En la clasificación de Lyon se trató de ver qué es lo que pasa cuando tenemos una endoscopía con alteraciones que pueden ser grado C o D. Definitivamente, si unimos el grado C o D o tenemos una evidencia de una exposición del ácido mayor de 6% en las 24 horas, eso es un reflujo patológico. Por el lado derecho podemos ver que el reflujo no es patológico o no hay reflujo cuando directamente la exposición total del ácido es menor de 4%. Pero existe este gran grupo de pacientes donde el esófago es normal o tenemos simplemente una esofagitis grado A o B y la exposición del ácido está entre el 4 y el 6%. Aquí deberemos hacer varias cosas adicionales como considerar la evidencia del reflujo, el número total de reflujos, la impedancia basal o ver una esofagitis microscópica. ¿Qué es lo que ha aportado estos últimos consensos, especialmente el de Lyon y el de Porto? Saber cuáles son los fenotipos de reflujo con y sin medicación. En este caso tenemos el estudio de sin medicación, es lo importante
hacer este tipo de diagnóstico sin medicación del paciente cuando se lo hace por primera vez. Tenemos varias posibilidades. Cuando la sobrecarga de ácido es anormal, tenemos un reflujo que puede ser erosivo o no erosivo. En cuanto al cuando la cantidad de ácido es normal, pero hay una asociación de síntomas positivos, hablamos de una hipersensibilidad al reflujo, y cuando esa sobrecarga del reflujo sigue siendo normal y no se asocian a los síntomas que habíamos dicho inicialmente, eso no es reflujo y debemos pensar en síntomas funcionales como la pirosis funcional o el dolor de pecho funcional. También los diagnósticos alternativos serán una rumiación o una eructo supragástricos, y también no olvidar de investigar esofagitis eosinofílica. Pero si ya tenemos por cualquiera de los medios, tanto endoscópicos como por pH impedancia positivo para reflujo, ese paciente no está yendo bien, tenemos que hacer un estudio de pH-metría con impedancia con medicación, con doble dosis de IVP, y volvemos a tener los tres escenarios. La primero, un reflujo anormal, la cantidad de ácido es anormal, entonces tenemos una persistencia del reflujo a pesar del inhibidor de bomba, y hay una pobre adherencia a los inhibidores de bomba de protones. Cuando el reflujo es normal, la cantidad de ácido es normal, pero la asociación de síntomas es positivo, hablamos de la hipersensibilidad al reflujo, y cuando hablamos de que el reflujo, la cantidad de ácido es normal y los síntomas de asociación de síntomas son negativos, igual caemos en los síntomas que no se deben a reflujo, puede ser una pirosis funcional o diagnósticos alternativos. Recordar que en este grupo de los pacientes que tienen con doble dosis de IVP puede haber tanto hipersensibilidad al reflujo y síntomas de pirosis funcional juntos. Finalmente, resumimos en lo que ya hemos dicho anteriormente. En cuanto a la endoscopía grado C y D de esofagitis, Barrett o estrechez péptica, definitivamente es reflujo. Luego tenemos por endoscopía los grados A y B que necesitan estudios adicionales, donde podemos hacer histología, podemos hacer una impedancia basal de la mucosa. En cuanto a pH impedancia, si el tiempo total de exposición del ácido es mayor de 6, eso concluye que es reflujo. Y en el grado inferior, si la asociación, el tiempo total de exposición del ácido es menor de 4 o el número de episodios menor de 40, definitivamente se descarta reflujo. Pero existe este gran grupo de pacientes que están entre 4 y 6% de exposición del ácido en 24 horas o episodios de reflujo entre 40 y 80. Aquí tenemos que hacer los síntomas de asociación de síntomas, el número de episodios si es más de 80 y buscar pruebas adicionales que ya vamos a ver las que estamos usando actualmente. En cuanto a la comparación de las conclusiones de Porto y Lyon, las dos están de acuerdo en que grados C y D de esofagitis son diagnósticos de reflujo, mientras que la exposición del ácido menor de 4 descarta reflujo y mayor de 6 lo confirma. En cuanto a los fenotipos, tenemos tres tipos básicos de la alta probabilidad, donde tenemos una pirosis o regurgitación, la endoscopía nos encuentra esa esofagitis severa, esófago de Barrett o estrechez péptica, o tenemos un reflujo no erosivo con una pH-metría anormal. En la probabilidad intermedia tenemos el dolor precordial con bajos índices de esofagitis en la endoscopía y tienen una respuesta sintomática a los IVPs. Y pobre posibilidad cuando tenemos tos o síntomas laringios. Aquí tenemos que pensar en que puede ser una hipersensibilidad al reflujo o puede ser un proceso funcional. Finalmente, cuando tenemos todavía la duda, podemos usar estos dos parámetros, la impedancia basal media nocturna, en la cual el primer sensor que está sobre la unión gastroesofágica, medimos la impedancia entre la 1 y las 3 de la madrugada. Si esa impedancia basal está bajo de 1200 ohmios, estamos hablando de una mucosa inflamada por reflujo. También podemos ver la onda inducida post-trago de reflujo, donde cae al 50% de la impedancia luego de un episodio de reflujo. Por último, pensar que no todo lo que sentimos es reflujo y recordar que hay eructos supragástricos
donde tragamos aire, no pasan la unión gastroesofágica y regresan como eruptos y dan síntomas parecidos a una enfermedad por reflujo. Otra enfermedad importante es la rumiación, en la cual se abre el esfínter inferior, la comida regresa hasta la parte superior del esófago, inclusive a la boca, y vuelve a ser masticada y deglutida. Las diferencias entre hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional básicamente se debe a la asociación de síntomas, la probabilidad de asociación de síntomas o el índice de síntomas. La pirosis funcional no tiene esta asociación y no responde a los inhibidores de bomba. Tanto es así que en la terapéutica el esófago hipersensible o esto que hemos llamado la hipersensibilidad al reflujo, puede ser útil usar inhibidores de bomba aparte de alginatos, mientras que en la pirosis funcional vamos a usar antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y no inhibidores de bomba o inhibidores H2. Voy a aumentar finalmente lo que dijo Einstein. Siempre hay que probar cosas nuevas. Una locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas gracias. Nuevamente, para mí es un gusto volver a presentar a la doctora Julieta Argüero, de Argentina, quien nos va a hablar sobre los trastornos funcionales, Chicago y sus alrededores. Doctora, por favor. Bueno, ahí estamos bien, ¿se ve la pantalla? Perfecto. Perfecto. Bueno, hola nuevamente. En esta ocasión lo que vamos a hacer es abordar los trastornos motores dando una rápida pasada por Chicago y nos vamos a detener más en las cosas que están por fuera de Chicago. Para establecer un diagnóstico de un trastorno motor, hoy por hoy se utiliza un protocolo estándar de 10 tragos simples de agua, como muestra esta visión panorámica de una manometría de alta resolución. La clasificación de Chicago, versión 3, actualmente vigente, divide los trastornos motores en aquellos desórdenes de obstrucción al tracto de salida, que contemplan la acalasia y la obstrucción al tracto de salida de la unión gastroesofágica, trastornos mayores de la peristalsis, como es la contractilidad ausente, el espasmo esofágico distal, o el esófago hipercontráctil o Jack-Hammer, y por último, trastornos menores de la peristalsis, como la motilidad esofágica inefectiva y la peristalsis fragmentada. Esta clasificación está basada básicamente en 3 parámetros de la manometría. El DCI, que habla del vigor contráctil de la onda peristáltica, la latencia distal, que habla de la temporalidad, es decir, el tiempo desde la apertura del esfínter esofágico superior a un punto determinado del vigor contráctil, que son cosas específicas que no vienen al caso, pero que tienen que ver con la temporalidad de la contracción, y el IRP, que habla de la relajación del esfínter esofágico inferior. Basado en estos 3 pilares, se confecciona esta clasificación. Entonces, rápidamente, los desórdenes de la unión, tenemos 3 tipos de acalasia, la tipo 1, 2 y 3, que esta es una ganancia real de la manometría de alta resolución que nos ha permitido la subtipificación de las acalasias, y la obstrucción al tracto de salida, que son aquellos pacientes que tienen peristalsis, pero que el esfínter o la unión gastroesofágica no relaja correctamente. Los trastornos mayores de la peristalsis, como lo son la aperistalsis, cuando el DCI es menor a 100, se ve muy frecuentemente en pacientes con colagenopatías y puede verse presente en presbiesófagos producto de los años. El espasmo esofágico distal, que es el espasmo esofágico difuso, basado básicamente en una latencia disminuida en al menos un 20% de los tragos, y un esófago hipercontráctil o Jack-Hammer, que es el ex Nutcracker de la clasificación anterior, que lo define un DCI mayor a 8000 en al menos un 20% de las diluciones. Y por último, los trastornos menores, como la peristalsis inefectiva y la peristalsis fragmentada, que la realidad es que se encuentran en personas sanas y pueden estar relacionadas al reflujo gastroesofágico. En esta DW, el grupo del doctor Nestroche presentó un trabajo en el que vio que la motilidad inefectiva tiene un amplio espectro y que tiene que ser una motilidad inefectiva severa para realmente tener un trastorno o algún indicio de un trastorno motor. Es decir, que una motilidad inefectiva puede estar tranquilamente en un paciente sano.
Entonces Chicago nos ofreció estas cosas que presentamos anteriormente, pero ¿qué cosas quedan fuera de Chicago? Que no son menores. La evaluación de los esfínteres, tanto el superior como el inferior, no está contemplado dentro de la clasificación. La presencia o ausencia de una hernia tal, el rol de los test de provocación, el síndrome de rumiación, los trastornos motores secundarios a fármacos y los trastornos motores secundarios a cirugías. Vamos a hacer, sin demorar demasiado, un pasaje por todas estas estructuras. Este gráfico muestra que alrededor de un 30% de los casos, la manometría de alta resolución no puede catalogar bajo Chicago a los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda ese 30%, que es un porcentaje no menor? Desde el punto de vista clínico, esto nos genera un desafío porque al paciente le tenemos que dar un diagnóstico y ofrecer el mejor tratamiento disponible. Entonces, acá vienen los test de provocación a darnos algo de ayuda. Está el test de tragos múltiples, que consiste en dar 5 traguitos de 3 mililitros de agua seguidos. Se evalúa básicamente el vigor contráctil a través del DSI y habla de la reserva muscular del cuerpo esofágico, lo cual es muy importante al momento de realizar una funduplicatura, porque hacer una funduplicatura de 360 grados en un esófago que no tiene un vigor contráctil suficiente podría generar luego trastornos, disfagias, pseudoacalasias y un montón de trastornos posteriores. El test de 200 mililitros es un test en el que damos un vaso de agua al paciente, le decimos que lo tome lo más rápido que pueda, y tiene como rol evaluar fundamentalmente la capacidad de relajación, es decir, el IRP, de la unión gastroesofágica frente a mayores volúmenes de agua. Son test de desafíos los dos. Este es un test de tragos múltiples en el que vemos ausencia de inhibición de glutoria, presencia de inhibición de glutoria, pero ausencia de contracción posterior. Para que un test sea normal, tiene que haber inhibición de los tragos anteriores, es decir, ausencia de contracción, pero luego tiene que desencadenarse una onda contráctil que tiene que ser de mayor vigor que el promedio del vigor de los tragos simples. Entonces ahí hablamos de una buena reserva muscular. Y este es un ejemplo en el que el test de 200 mililitros genera panpresurización esofágica porque probablemente tenga un stop a nivel de la unión gastroesofágica que hace que aumente la presión en forma homogénea en toda la luz del esófago. Los test de sólidos, este grupo de Suiza estableció una clasificación de Chicago para sólidos, hoy por hoy no está incorporada en la clasificación común, solo damos agua. Entonces nosotros, basados un poco en este estudio, junto en el hospital italiano, junto con el grupo de Veracruz del doctor Namistroche, hicimos este trabajo que presentamos el año pasado en la EW, en la que incluimos 143 personas, 23 controles y 118 pacientes. Le hicimos el protocolo estándar con 10 tragos simples y un test de sólidos con 200 gramos de arroz, que es el alimento estandarizado planteado en el artículo que les mostré anteriormente. Y lo que vimos, básicamente medimos el porcentaje de tragos efectivos, la cantidad de arroz consumido en un tiempo acotado y el tiempo en el que tardaron en consumir ese arroz. Y lo que observamos como resultado más importante, que es un gran porcentaje de los pacientes que tenían una motilidad inefectiva con el protocolo estándar que propone Chicago, normalizaban su motilidad con el test de sólidos. Esto básicamente es el trazado que solemos ver cuando le damos sólidos a un paciente. La verdad es que es un trazado desordenado, difícil de medir, tiene ondas con mayor vigor, pero tragos permanentemente. Se ven estos episodios de aumento de presión que pueden darse por eructos. Bueno, no son trazados fáciles de medir sin lugar a dudas, pero que probablemente sean incorporados en la próxima clasificación de Chicago. Después tenemos otros test. ¿Qué pasa cuando la manometría no nos da una respuesta frente al diagnóstico? Porque si bien es el gold estándar para diagnosticar trastornos motores, muchas veces no llegamos a un diagnóstico con una manometría. Entonces, los test auxiliares, como una seriada, un tránsito esofágico minutado, son de muchísima utilidad para evaluar el vaciamiento gástrico. Se realiza tomas al minuto 0, en donde la sensibilidad, en la que se mide la columna de bario, tener una columna de bario de más de 5 centímetros tiene la sensibilidad que les muestro en la pantalla al minuto 0, y esta sensibilidad y especificidad, sobre todo la especificidad, se ve incrementada a los 5 minutos. ¿Esto qué significa? Que si a los 5 minutos un paciente tiene una columna de bario de 5 centímetros, la probabilidad pretest de que ese paciente tenga un trastorno de la unión gastroesofágica es alta. Si esto está acompañado de una manometría que nos da un poco de dudas, nos refuerza el diagnóstico. En función a esto, con el grupo de Daniel Sifrin pude realizar un trabajo en el que comparábamos la utilidad diagnóstica del test de 200 mililitros
con el tránsito minutado. Y vimos que el IRP medido en ese test de 200 mililitros, así como el gradiente esofágico-gástrico, fueron dos medidas que se asociaron en manera significativa, con buena correlación, a un deterioro del vaciamiento esofágico en el tránsito de bario. O sea que si nosotros hacemos una manometría y en un test de 200 mililitros vemos que tienen estos parámetros alterados, probablemente tenga también alterado el trago de bario. El hecho de incorporar impedancia a la manometría es de utilidad para ver el vaciamiento esofágico. No podemos ver la magnitud, no podemos ver, por supuesto, si está dilatado el esófago, como sí nos permite ver un vaciamiento con bario, pero es una herramienta diagnóstica que también nos ayuda. En este caso, por ejemplo, vemos que hay un correcto vaciamiento, el color violeta es la impedancia, en donde después del trago vemos que no hay más color violeta, y en este otro ejemplo de una peristalsis inefectiva, vemos que no hay un buen clareo del contenido luego de un trago. El endoflip, ya lo mencioné en la charla anterior, pero es muy útil cuando tenemos esas disfagias que tienen una manometría normal, que las diagnosticamos como disfagias funcionales, porque han mostrado alteración en la distensibilidad de la unión gastroesofágica con un endoflip, y en las acalasias, como mencioné anteriormente, que no tiene sentido que me detenga otra vez en lo mismo. Quería mostrar estos trazados de pacientes nuestros en los que veíamos esta aperistalsis con algunos esbozos de presurización, esta es la imagen panorámica, con un IRP de 18. Como ustedes saben, el IRP tiene distintos puntos de corte en función a qué equipo usamos. En nuestro equipo tenemos un punto de corte de 21, o sea, con un IRP menor a 21 para nosotros es normal. Teníamos un paciente que tenía una disfagia que no era importante, pero que era una disfagia, y presentaba esta manometría. Decidimos esperar unos meses antes de poner un diagnóstico de acalasia y 6 meses después el IRP se incrementó a 24. Con lo cual, esto es un poco ver la evolución de una enfermedad y no agarrarnos de los números. Probablemente este paciente ya tenía diagnóstico de acalasia de antes, pero a veces ese temor de no hacer un informe por establecernos en un punto de corte, hay que tener cuidado con ese tema y ser criteriosos. Este es vemos aperistalsis, en un caso similar al anterior, pero con ausencia de peristalsis, con un IRP muy al límite. A este paciente hicimos en la misma semana un tránsito de bario que vio a los 5 minutos esta retención, y aún con un IRP considerado normal para nuestros valores, lo diagnosticamos como una acalasia tipo 1. Y este es otro ejemplo en el que se ve como una especie de peristalsis, se ve contractilidad del músculo estriado, pero después el músculo hace estos episodios de panpresurización, se veía una latencia normal, con lo cual no parecía una acalasia tipo 3. El IRP nos daba un poco de duda, porque tampoco era del todo patológico, pero 6 meses después el paciente se realizó una manometría en otro centro y nos avisaron y nos confirmaron el diagnóstico de una acalasia que no daba lugar a dudas, que ya ese esbozo de contractilidad había desaparecido. En cuanto a los esfínteres, tampoco son contemplados en Chicago. El esfínter esofágico inferior se mide en reposo, hay una presión basal y un índice de contractilidad de la unión gastroesofágica que contempla la variabilidad respiratoria y es una medida más fidedigna de la presión basal de nuestro esfínter. Evalúa esta unión gastroesofágica de la que hablábamos antes, que tiene que actuar en forma muy coordinada. Podemos hacer diagnóstico de un esfínter esofágico inferior hipotensivo o de una hernia hiatal. Este es un ejemplo de una unión gastroesofágica normal en la que la crura y el esfínter se encuentran superpuestas. Una unión gastroesofágica tipo 2, que lo podemos entender como un cardias complaciente, en el que hay una separación entre la crura y el esfínter menor a 3 centímetros, y claramente una unión tipo 3, en la que hay una separación mayor o igual a 3 centímetros entre el esfínter y la crura, que nos hacen diagnóstico de una hernia hiatal. Este es otro ejemplo durante un trago. Hallazgos manométricos durante el reflujo, también, esto tampoco contempla Chicago, puede ser una manometría totalmente normal. A nivel de la unión podemos tener un esfínter hipotensivo, una hernia hiatal o las dos cosas, y a nivel del cuerpo podemos ver desde una peristalsis ausente, que es raro, una peristalsis ausente solo por reflujo, en estos casos siempre considerar las conectivopatías, pasando por una motricidad inefectiva o una peristalsis fragmentada, en la que los test de provocación que mencioné anteriormente son muy útiles en estos casos. Y el esfínter esofágico superior es un poco el actor olvidado de este tema, pero no solo
no es olvidado en forma casual, es olvidado porque es difícil de estudiar. Tiene un aparato neuromuscular muy complejo, tiene una anatomía asimétrica que hace que un esfínter, que un catéter como el que evalúa el esófago tenga por ahí ciertas dificultades, y los eventos a nivel de la orofaringe se dan en forma muy rápida. La disfagia orofaringea es alta en los pacientes mayores, la prevalencia en los pacientes mayores a 65 años es alrededor de un 20%. Entonces sería bueno empezar a estudiar, que ya está estudiándose, pero digo, empezar a tener medidas que, por ejemplo, en un futuro Chicago, que probablemente sea así, incorpore al esfínter esofágico superior. Este es un trago normal en el que vemos la contracción de la faringe y la relajación del esfínter esofágico superior, del cricofaringio. No hay protocolos establecidos todavía, en general se hacen 30 tragos de distintas consistencias, y lo que se ven como pasos normales es el cierre del velo del paladar, con el ascenso de la laringe, la contracción faríngea y la apertura del esfínter esofágico superior. Hay que tener un software especial para ver esto, no se ve así en la manometría en forma tan ampliada, por eso no es tan fácil estudiarlo. Entonces esto nos hace diagnóstico de peristalsis, que sería como una alteración en el cuerpo del esófago, sería el análogo, una alteración en la contracción de la faringe, y alteraciones a nivel del esfínter esofágico superior en cuanto a alteraciones de relajación del cricofaringio. Entonces podemos tener desde una acalasia del cricofaringio cuando la relajación es ausente, que se ve en miopatías distróficas, en pacientes con esclerosis múltiple, en trastornos de la médula ósea, por ahí por traumatismos, y es mejor la manometría que la biodilución para el diagnóstico por ahí de una acalasia del cricofaringio. No es así el caso para diagnosticar una barra del cricofaringio muy frecuente en personas añosas como causa de disfagia orofaringea, es mejor la radiología que la manometría. Y también a veces nos da la opción de ver esta doble banda. Estas son imágenes realmente de un artículo, yo no tuve la posibilidad de verlo en ninguno de mis pacientes, con un divertículo de Zenker, sí que se ven como dos bandas de alta presión, pero la radiología sigue siendo superior a la manometría para este tema. El síndrome de rumiación, como mencionó el doctor en su charla anterior, tampoco está contemplado dentro de Chicago, que nos muestran estas ondas R características con aumento de la presión intragástrica por encima de 30 milímetros de mercurio, con ascenso del contenido gástrico que hace un aumento a nivel panesofágico de la presión, con un trago posterior a esa regurgitación. Esta es una imagen muy característica de un síndrome de rumiación, que si lo asociamos a una impedanciometría, vemos también perfecto cómo asciende el contenido y luego se clarea en forma parcial luego del trago. Trastornos motores secundarios a fármacos no es un tema menor y que tenemos que considerar, sobre todo los opioides. Siempre interrogar a un paciente con disfagia si consume opioides. Los hallazgos son muy variados. Decimos que es la gran simuladora en la manometría porque puede darnos desde una obstrucción al tracto de salida, una acalasia tipo 3, un espasmo esofágico distal, un esófago hipercontráctil. Siempre suelen ser manometrías que quedan como en el medio, que no terminan de dar una imagen clara y que nos da esa duda. Por eso siempre interrogar el consumo de opioides. Los bloqueantes cálcicos también pueden dar trastornos de hipomotilidad, sobre todo este trabajo muestra un OR de 2,6 para hipomotilidad en pacientes que consumen bloqueantes cálcicos, y esta asociación aumenta cuando se ajusta por consumo de opioides. La sugerencia es repetir la manometría sin drogas, si es posible. Cuándo hacerlo no se sabe, cuánto tiempo tenemos que dejar pasar, eso es muy paciente dependiente y lo tenemos que evaluar en cada caso. Para ir finalizando, trastornos motores secundarios a cirugías, solemos ver pacientes que luego de una funduplicatura por ahí tienen disfagia. Es importante ver si esa funduplicatura por ahí ha quedado demasiado ajustada. Es importantísimo hacer una manometría antes de una funduplicatura, justamente para esto que les decía, de la reserva del músculo esofágico. Si el paciente no tiene una buena contractilidad, no recomendamos hacer una funduplicatura de 360 grados. Luego de cirugías bariátricas también nos suele pasar de recibir pacientes que tienen síntomas posteriores a la cirugía. Y luego de las miotomías,
no para ver si recuperó la peristalsis, porque sabemos que en una acalasia no se recupera la peristalsis, pero sí a veces la manometría es útil luego de una miotomía para ver el éxito del tratamiento, para medir el valor de IRP y con qué presión residual quedó ese esfínter luego de una miotomía. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Chicago nos deja afuera? ¿Cuáles son los diagnósticos? Acalasias del esfínter esofágico superior, barra del glicofaringio, esfínter hipotensivo, hernia yatal, síndrome de rumiación, la severidad de la alteración del trastorno motor en función a los test de provocación, trastornos motores secundarios a fármacos, trastornos motores secundarios a cirugía. Con lo cual, el mensaje final que les quiero dar es que la manometría es un proceso, es un estudio, más que un proceso, es un estudio dinámico en el que es muy importante que la persona que va a informar el estudio sea quien haga la manometría. Esto lo recalco sobre todo porque en los países, sobre todo en los países desarrollados, es muy frecuente, desarrollados, no subdesarrollados, es frecuente que la manometría por ahí la haga un técnico y después el médico las informe. Desde mi punto de vista esto no es lo mejor porque durante la manometría puede ser necesario agregar un sólido, pedirle al paciente que haga una maniobra, en estas manometrías que son dudosas. Entonces tiene que estar el médico presente, por más que la haga un técnico, tiene que estar el médico presente, que va a ser quien después va a informarla y va a poner un diagnóstico. Tener en cuenta que los números son solo números, que el desafío es adaptar las clasificaciones a los pacientes y no los pacientes a las clasificaciones. Hay más grises que blancos y negros. Ser flexibles y criteriosos, entendiendo que cada paciente es único y que las clasificaciones son solo eso, clasificaciones. Así que, bueno, muchas gracias. Esperamos que la clasificación de Chicago, que iba a ser presentada en ASCONA en julio, sea presentada pronto, porque la realidad es que creo que nos va a aumentar un montón las posibilidades de hacer otros diagnósticos. Les agradezco nuevamente por haberme invitado, les mando un saludo muy grande, especialmente a mis amigos de Cuenca, que aprecio mucho, así que muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctora. Continuando con el programa de hoy día, para mí es un gusto presentarles al doctor William Otero, muy conocido en nuestro medio porque ha dado múltiples conferencias de varios temas. El doctor Otero es un médico, director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, del Hospital Universitario Nacional y miembro de las sociedades de FAGA y FAC. Doctor Otero, por favor, su conferencia en cuanto a avances en la inhibición del ácido para tratar la enfermedad del ácido péptico.
Perdón, doctor Otero, tiene el micrófono apagado. ¿Se me ve la diapositiva? Ahí estamos bien, doctor. Ahí está la diapositiva y le oímos también. Muy bien. Muchas gracias, doctor Coello. Para mí es un placer y es un honor. Es un privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. Mil gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología por esta invitación. Quiero decirles que la doctora Julieta Argüero me ha enseñado tanto que me hubiera encantado que hubiera seguido hablando. Doctora Julieta, mil gracias. He quedado perfectamente actualizado con sus magníficas ponencias. Doctor Coello, muchas gracias. He aprendido mucho con ustedes dos. Voy a tratar el tema sobre avances en la inhibición de ácido para tratar la enfermedad ácido péptica. Desde hace muchos años, esta duda existe. Habrá novedades, sí o no, y esta será mi presentación. La enfermedad ácido péptica en medicina se define como unas entidades en las cuales los mecanismos agresivos superan los mecanismos de defensa. Y el tratamiento hoy día está destinado fundamentalmente a inhibir los mecanismos agresivos o agresores. Y esos mecanismos agresores están representados fundamentalmente por el ácido. Mucho más acá, en el último siglo, más de un siglo, el doctor Schwartz dijo que si no hay ácido no hay úlcera. Posteriormente, doctor Bain, con el descubrimiento de las prostaglandinas, se pensó que esto podría permitir manejar estas entidades. Y con el advenimiento de Helicobacter pylori como la causa de la gastritis crónica y de la úlcera péptica, se consideró que finalmente la medicina estaba revolucionada y las úlceras podrían curarse, y específicamente cuando son por Helicobacter pylori. Muchas cosas han sucedido y se puede decir entonces que para controlar el ácido clorhídrico del estómago, los abordajes o estrategias han sido múltiples. Antiácidos, protectores, con prostaglandinas, bismuto, sucralfate, anticolinérgicos, antigastrina, contra el receptor de la gastrina, pero todas estas estrategias hoy día no se utilizan. Y más recientemente la ranitidina ha sido retirada del mercado porque se ha encontrado que tiene N-nitrosodimetilamina y que esto es carcinógeno en animales inferiores. Por eso la FDA acaba de suspender su fabricación desde el 2019. Y hoy día se dispone entonces de los inhibidores de bomba de protones. Y para todas estas entidades ácido pépticas, como enfermedad por reflujo, esofagitis o eosinofílica, que tiene un componente de ácido péptica, úlceras por Aines, úlceras por H. pylori, úlceras pépticas que sangran, úlceras que se producen por ligadura de varices, úlceras por estrés, dispepsia funcional y Soring-Ellison, para ellos todos la piedra angular es el IBP. Y los IBPs fundamentalmente van a bloquear la ATPase hidrógeno potasio independientemente de cuál sea el estímulo. Y pueden bloquear la secreción basal de ácido y la secreción de ácido que se produce ante cualquier estímulo. Los de primera generación IBPs son el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Los de segunda generación son rabeprazol y esomeprazol. Estos de segunda generación hoy día no compiten ya con los de primera generación. La importancia de estos de segunda generación es que son independientes del metabolismo del CYP1219 en el hígado. Influye muy poco el CYP para metabolizarlos. En cambio, los de primera generación son bloqueados, inhibidos, o ellos tienen que ver con el tipo de metabolizador que exista en el hígado de los que lo consumen. Y con base en el CYP1219, los individuos se pueden clasificar como ultra rápidos, rápido, intermedio o lento. ¿Qué dice la velocidad con la cual son inactivados los IBPs? Para nosotros en Colombia esto no es lejano. Recientemente hemos encontrado que en Colombia 76 a 80% de los colombianos son metabolizadores rápidos o ultra rápidos de los IBPs. Por lo tanto, los que sean metabolizados ahí, habrá que subir la dosis para que puedan tener una eficacia esperada. Las limitaciones entonces de esos IBP de primera generación, y esta la comparten con los de segunda generación, es que la inhibición constante de ácido la logran después del quinto día. El pH mayor de 3 se consigue 17 horas al día de 24 horas. El pH mayor de 5 con una vez al día 9 horas de 24 horas.
Y la eficacia tiene relación con el mayor número de células parietales que son activadas por los alimentos. Y obviamente el metabolismo del CIEP los impacta de manera notable. Todos de primera y segunda generación tienen estos inconvenientes para los físicos, químicos, biólogos y farmacólogos y clínicos. Y es que tienen liberación retardada. Se liberan en el duodeno. Significa que se consume el medicamento y él se libera con una cubierta entérica en el duodeno. Y además de eso son prodrogas. Deben ser activados, se le pega un protón, se convierten en sulfenamida y ahí van a bloquear la subunidad alfa de la ATPasa. Y por esta liberación en el duodeno es necesario darlos media hora a 45 minutos antes de las comidas. Esto hizo surgir los IBP de tercera generación, los PCAPs, los competidores de potasio en la célula parietal para inhibir la producción de ácido. Y estos medicamentos se consideran lo más avanzado que hay en la inhibición de la secreción de ácido en la célula parietal. Inhiben el potasio en el sitio donde él se intercambia por un hidrogenión para producir ácido clorhídrico. Y comparado con los IBPs de primera y segunda generación, estos actúan directamente en la enzima, esté activa o no esté activa. Se concentran 100.000 veces en el canalículo secretor versus 1.000 veces los anteriores. Se inhiben competitivamente el potasio, no son prodrogas, al contrario de los anteriores. Tiene una unión reversible con la bomba de protones y la duración del efecto tiene que ver con la vida media del plasma, no así con estos. La vida media del plasma de estos es 1 hora y el efecto completo de los PCAP se logra con la primera dosis y se ve aquí. Los medicamentos convencionales que están en la parte inferior, se ve como al 5.º día se logra la inhibición constante de ácido. En cambio el primer momento se logra la inhibición constante de ácido. Estos son 2 medicamentos actualmente utilizados en medicina, el vonoprazán y el tegoprazán. El vonoprazán está en Japón, Filipinas, Singapur, Tailandia y Malasia. Y el tegoprazán en Corea del Sur. En América Latina no están estos medicamentos y recientemente se iban a empezar los ensayos clínicos en Europa y Estados Unidos con el vonoprazán, pero el COVID-19 atrasó estos estudios. En América Latina no están estos medicamentos, pero en algunos países de América Latina se dispone de IBP de liberación inmediata. Estos IBP de liberación inmediata consideramos que resuelve las principales desventajas de los IBP de primera y segunda generación. Están combinados el que voy a presentar aquí hoy, que es esomeprazol. Es un medicamento independiente del CIEP. Actúa de manera inmediata y esto aquí se va a mostrar en esta conferencia. No requiere darse antes de las comidas y el bicarbonato que hace parte de esta estrategia farmacológica permite que el medicamento tenga una gran acción y de esa manera la acción, además de ser fuerte para inhibir el ácido, sea inmediata. Esta es la forma en que farmacológicamente se desempeña un IBP de liberación inmediata y el que nos ocupa hoy, que es esomeprazol con bicarbonato. Una vez que está en el estómago, la cubierta se rompe la cápsula, se libera el esomeprazol. El ácido que está presente en el estómago podría de manera inmediata inhibirlo, pero el bicarbonato que se libera de manera simultánea bloquea el ácido clorhídrico presente ahí basalmente. Cuando se libera este bicarbonato y bloquea el ácido clorhídrico rápidamente, el esomeprazol pasa al duodeno, ahí se absorbe. Cuando se absorbe, ese medicamento estará dispuesto para bloquear las bombas de protones. Simultáneamente con eso, el bicarbonato, cuando bloquea el ácido clorhídrico del antro, se alcaliniza el antro y esa alcalinización del antro aumenta la gastrina, que por vía endocrina aumenta la producción de ácido. Dicho de manera sucinta, el bicarbonato activa la producción de ácido de manera abrumadora y en ese instante es bloqueado por el esomeprazol que hace rato se ha absorbido en el duodeno. Los motivos para combinar esomeprazol con bicarbonato son fundamentalmente el primero, que el esomeprazol comparado con otros IBPs es superior. El esomeprazol comparado con rabeprazol, omeprazol, lansoprazol y pantoprazol se ve como el pH mayor de 4
se logra 58% de 24 horas y es superior al resto de los IVPs, incluyendo uno de su generación, como el rabeprazol. En pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico también se ha encontrado que el esomeprazol es superior a los anteriores. Y en individuos que consumen antiinflamatorios no esteroideos, AINES, el pH mayor de 4, este es la forma en que se mide la eficacia y potencia de un IVP, que sea capaz de mantener el mayor número de horas de 24 horas, el pH gástrico por encima de 4. Y se ve cómo en los que consumen AINES, el esomeprazol, 40 miligramos, es superior al lansoprazol y al pantoprazol. Y comparado el esomeprazol con pantoprazol intravenoso u oral en individuos sanos, se ve cómo este medicamento es superior. Esomeprazol está en la barra blanca y pantoprazol en la barra negra. Y esto es estadísticamente significativo, la cantidad de tiempo en 24 horas que el pH está por encima de 4. En un reciente metaanálisis en red se pudo concluir que en dosis estándar de esomeprazol de 40 miligramos fue superior para cicatrizar las erosiones y disminuir la pirosis en pacientes con reflujo. Y este metaanálisis que se quiso comparar específicamente qué pasa con los IVP de segunda generación, esomeprazol o rabeprazol versus de primera generación, se ve cómo es significativa la diferencia entre los de segunda generación y de primera generación. Y cuando se busca específicamente el esomeprazol, también se ve que específicamente él es superior a los de primera generación. Nuevamente, dependiendo del tipo de estudio y la cantidad de pacientes, se ve que el esomeprazol es superior a los de primera generación para erradicar Helicobacter pylori en los pacientes que son tratados para esta infección. El impacto, la mejoría que se obtiene aquí, no se sabe a qué se debe, pero hay varias posibilidades. Una es que el CIEP tiene un gran impacto en la eficacia de los IVP de segunda generación. Y esto ha sido recientemente demostrado, en el cual se ha encontrado en este metaanálisis cómo los pacientes que son metabolizadores rápidos de los IVPs por este citocromo tienen menor eficacia comparados con los que toman rabeprazol y esomeprazol. Esto puede justificar los hallazgos del estudio que yo acabo de mostrar en este instante. Y para la enfermedad por reflujo no es despreciable. Muchos pacientes que son refractarios al tratamiento de la enfermedad por reflujo, ERGE en esta conferencia, IVP 2 veces al día, en ayunas y antes de la cena, por 8 semanas, que no mejoran, hay que tener una cautela, hay que mirar qué IVP recibe y por cuánto tiempo, en qué momento está tomándolo, porque el CIEP puede estar influyendo en la falta de eficacia, como ha demostrado este estudio tan interesante que acaba de ser recientemente publicado. Otro aspecto importantísimo es que el esomeprazol, comparado con el omeprazol, es 1.6 veces más potente. El pantoprazol es 5 veces menos potente que el omeprazol. Esto no se ha estudiado de manera profunda y también el rabeprazol es más potente que el omeprazol. Voy a destacar aquí que el esomeprazol es 1.6 veces la potencia que tiene el omeprazol. Yo puedo decir a estas alturas de mi conferencia que una forma alegórica es decir que el esomeprazol es el Messi de los IVPs. El vonoprazan, el IVP más poderoso hasta ahora producido o sintetizado en medicina, ha sido recientemente comparado con los IVPs convencionales y esto ha sucedido. En esta revisión sistemática y metaanálisis, la eficacia del vonoprazan en terapia triple para erradicar Helicobacter pylori y la mayoría de estudios en este metaanálisis eran con lansoprazol. Se ve como globalmente, utilizando claritromicina, más amoxicilina, más lansoprazol versus vonoprazan, se ve como con vonoprazan 92.5% de eficacia versus 76% de eficacia. Y cuando específicamente se incluyen pacientes con resistencia comprobada a la claritromicina, se ve la superioridad del vonoprazan versus lansoprazol en estos pacientes. Pero en terapias de segunda línea, la eficacia, la superioridad del vonoprazan, como dice este artículo, que me parece correcto, de pronto es una ilusión. En segunda línea de tratamientos exactamente igual a los IVPs convencionales.
Y recientemente en Japón acaba de ser publicado un modelo matemático que quiere comparar cuál estrategia es más costo eficaz en ese país. Si dar vonoprazán de primera vez o dar esomeprazol o reveprazol de primera vez. La conclusión es que utilizando vonoprazán como el medicamento inicial y seguido mantenimiento con esomeprazol o reveprazol podría ser costo eficaz. Sin embargo, esto es un modelo matemático y se requieren estudios cabeza a cabeza de vonoprazán versus estos de segunda generación. Y esto acaba de ser publicado en estos días. ¿Cómo se compara esomeprazol 20 miligramos? La dosis oficial recomendada en Occidente son 40 miligramos versus vonoprazán 20 miligramos. Y esto ha sucedido. Cuando utiliza el cuestionario GERQ, suficiente alivio, completa resolución de los síntomas, esomeprazol, en la primera semana, son similares. En la segunda semana, el esomeprazol es superior al vonoprazán para el alivio completo de los síntomas y globalmente mirando todo eso. Y a las 4 semanas se ve también una superioridad del esomeprazol con respecto al vonoprazán en pacientes japoneses. No hay estudios en ninguna otra parte del mundo porque estos medicamentos solo están disponibles allá. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y cuando se utilizan otra escala para evaluar los síntomas, se ve exactamente lo mismo. Se ve exactamente lo mismo. Hay una superioridad numérica del esomeprazol, pero estadísticamente es similar al vonoprazán. El medicamento que se discute aquí en esta presentación mía es el esomeprazol, pero ahora unido al bicarbonato o liberación inmediata. Y los estudios que hay sobre esta combinación, está este estudio que me parece espectacular de animales inferiores y se ve como liberación inmediata, esomeprazol, comparado con liberación retardada, comparado con bicarbonato. Esta es la cantidad de ácido que se produce cuando se administran estas 4 posibilidades. Se ve menor ácido producido cuando se da liberación inmediata esomeprazol. Y cuando se comparan 10 voluntarios sanos, esomeprazol versus pantoprazol en un estudio crossover, esto se ha encontrado. A los 2 minutos de haber ingerido el esomeprazol, el pH está por encima de 6. Por encima de 6 con pantoprazol intravenoso a los 80 minutos. Y se ve como en la medida en que se administra el medicamento, porcentaje de 24 horas con pH mayor de 4 y de 6, mayor de 4, 96% de 24 horas con esomeprazol bicarbonato versus 18% con pantoprazol intravenoso y mayor de 6, 90% tienen un pH mayor de 6 en estos individuos. Y la elevación del pH persistió hasta 6 horas después de administrarlo, lo que descarta la posibilidad de que el bicarbonato que súbitamente bloquea el ácido clorhídrico sea responsable de este efecto tan duradero. Esto sería una excelente avenida de investigación para utilizarla en pacientes con úlceras pépticas sangrantes en las cuales el pH mayor de 6 es el objetivo. Y más recientemente se quiso comparar la eficacia y la seguridad en 40 voluntarios sanos y esto se ha encontrado. Liberación inmediata de esomeprazol es el rojo, inmediatamente actúa comparado con el de liberación retardada. Y se ve como el pH mayor de 4, que es el rasero con el cual se miden los IBPs, es superior el inmediata al convencional. Y esto, además de lo anterior, se encontró que no había ningún efecto colateral importante con respecto a usar bicarbonato y el sodio en estos individuos. En nuestro servicio, recientemente hemos recopilado una serie de casos. 62 pacientes con síntomas nocturnos de ERGE, 2 a 5 años de evolución. Esta es la edad, 30 mujeres. Tenían, además de los síntomas típicos de reflujo, tenían esofagititis C o D de Los Ángeles. Recibían IBP 2 veces al día de primera generación. No mejoraban. Se les sometieron a este estudio observacional una serie de casos, esomeprazol con bicarbonato, 40 miligramos, bien fuera por la mañana, cualquier hora de la mañana, o al acostarse por 8 semanas, y esto se encontró recientemente. Los síntomas mejoraron en 50 pacientes, que es
más del 80%, y se mejoró en el 20%. Las erosiones cicatrizaron 85%. Entonces, el IVP de liberación inmediata, el esomeprazol con bicarbonato se puede dar en ayunas, se puede dar en la mañana, se puede dar en la tarde, se puede dar en la noche con el estómago vacío. El propósito que sea con el estómago vacío es que rápidamente la molécula que se libera en el estómago pasa al píloro y llega al duodeno. Y esto es maravilloso para los pacientes. No tiene un horario rígido. Esta combinación de este isómero óptico puro, el isómero S, unido consigo mismo, con otra imagen especular, estos dos isómeros hace que sea más estable la molécula y ha producido los efectos que aquí se han mostrado, y quiero destacar de manera importantísima. Es independiente del CYP 2C19 y en Colombia el 80% son metabolizadores rápidos o ultra rápidos. Este medicamento en nuestra serie hoy día está más grande, hay mayor alivio de síntomas, mayor cicatrización, y el bicarbonato presente en esta combinación es 1050 miligramos, la FDA ha autorizado 1600 y el sodio es 288 miligramos, y los pacientes que hemos tratado por el momento con falla cardíaca o problemas renales, esto no ha tenido inconvenientes. Los mensajes para la casa que quisiera que no olvidaran de mi presentación en el día de hoy son estos. El esomeprazol es superior a los IVP de primera generación. Con bicarbonato, el esomeprazol actúa inmediatamente. Actúa a los 2 minutos. El pH mayor de 4 es más tiempo durante el día y durante la noche. Evita un horario rígido porque se puede tomar a cualquier hora. Adiós a que se den ayunas, adiós antes de las comidas, de tal suerte que el paciente lo puede tomar cuando se acuerde. Y esto garantiza la adherencia. Es más potente que el omeprazol 1.6 veces. Es independiente del CYP2C19 y supera con todas las anteriores características a los IVP tradicionales de primera generación. Gracias, muy amables por su atención, muy gentiles. Muchas gracias al doctor Otero y a la doctora Argüero. Tenemos 5 minutos para preguntas de parte del auditorio, así es que me gustaría si es que nos pueden pasar las preguntas. Mientras tanto, yo quiero hacer 2 preguntas. La primera para la doctora Argüero, respecto a la manometría prequirúrgica. ¿Qué validez le da para la peristalsis, la evaluación de la peristalsis, y si esa evaluación de la peristalsis le sugiere un tipo de cirugía en especial? Por favor. No le oímos, doctora. Préndale el micrófono, por favor. Ahí estamos, perdón. Le decía que sí, la realidad es que le damos mucha validez a la peristalsis. Solemos sugerir que a todos los pacientes que le vayan a realizar una funduplicatura le hagan una manometría previa, por esto que decíamos. Si la motilidad es inefectiva, la motilidad inefectiva puede ser con 20% de tragos inefectivos, 30%, o con el 80% de los tragos inefectivos. Es decir, que el espectro de inefectividad es amplio. Si la inefectividad es muy severa y no tiene una buena reserva contráctil, la realidad es que sugerimos que al cirujano evalúe la técnica quirúrgica. Nosotros trabajamos en equipo, realizamos un consultorio de esófago junto a un cirujano del equipo de esófago y estómago del hospital, y entonces a los pacientes los evaluamos en conjunto. Cuando ese paciente no va a ser operado en el hospital y solo se hizo la manometría, le hacemos mucho hincapié en el informe, porque realmente hacer una funduplicatura convencional de Nissen 360 grados en un paciente con una motilidad deteriorada en forma severa puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, sí, la respuesta es que sí, le damos importancia a la peristalsis antes de la cirugía. Muchas gracias, doctora. Excelente. La otra pregunta para usted también. Usted había hablado de estos casos de acalasia en los cuales uno tiene ciertas dudas y tiene que diferir el examen. ¿Qué valor le da a la elevación de la presión intravolo en un primer estudio donde no tenemos todos los datos de acalasia, pero tampoco es normal? Bueno, yo creo que la presión intravolo no está incorporada en Chicago tampoco, eso no lo mencioné en la presentación, pero la verdad es que es algo a tener en cuenta. Habla un poco de que algo en la unión está pasando. Yo lo tomaría como un puntito más en favor hacia el diagnóstico de una alteración de relajación de la unión gastroesofágica.
sería como una herramienta diagnóstica complementaria a un tránsito esofágico minutado alterado, como uno va sumando puntitos para hacer el diagnóstico y salir de esos grises, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muy claras sus explicaciones que realmente nos dejan con una amplitud en lo que pensamos respecto a una evaluación especialmente prequirúrgica para enfermedades de reflujo gastroesofágica. Para Muchas usted, gracias. doctor, por favor, usted había hablado de los inhibidores de bomba. ¿Qué valor le da cuando tiene que migrar de uno a otro inhibidor de bomba? Ya lo comentó parcialmente en su conferencia, pero por ejemplo, si no me va bien con un omeprazol o un pantoprazol, ¿justificaría la migración directa a otro pantoprazol, a otro inhibidor de bomba o directamente a un vonoprazol? Me parece, gracias doctor por esa pregunta, doctor Coello. Recientemente hemos hecho un estudio prospectivo en pacientes con ERGE y lo hemos seguido de manera prospectiva longitudinal 300 pacientes. El paciente que no mejora con la primera dosis en ayunas, no nos afanamos. Hacemos lo que consideramos que es la optimización del manejo de la ERGE y adicionamos una segunda dosis antes de la cena del que venía tomando. Pero simultáneamente con eso recomendamos 3 medidas generales que consideramos que son fundamentales. La primera, tiene que bajar de peso si el IMC es más de 25. Es absolutamente imprescindible que deje el cigarrillo. Para ambas circunstancias de estas hay estudios que lo han demostrado. Y tercero, hay que insistir en el insomnio, en el estrés, porque esto puede condicionar la aparición de síntomas muy severos de reflujo. Si con estas 2 medidas el paciente no mejora, el 90% de los pacientes que no mejoran con 2 dosis al día de IBP tienen un trastorno funcional sobreagregado. Entonces, en estos pacientes, nosotros en nuestra serie que vamos a publicar próximamente, tenemos 2 opciones: o pedirle una impedanciometría pachimetría o darle de manera empírica un tratamiento por un trastorno funcional, y hemos usado amitriptilina. Y con eso, 86% que no mejoraban, ahora se han mejorado. Su pregunta concreta. Ahora bien, pero si en vez de subir las dosis, de los medicamentos, podemos cambiar. Tenemos una serie de pacientes que con 2 dosis al día de IBP de primera generación, cambiamos enseguida, después de la segunda dosis desde primera generación, al IBP de liberación inmediata. Los médicos hoy día en Colombia cada vez utilizan más de entrada el IBP de liberación inmediata para evitar la influencia que tiene el CIEP y para evitar la rigidez de la prescripción, y de esa manera el paciente lo trata. Entonces, uno puede migrar fácilmente, depende del paciente que tenga al frente, de manera individual. Excelente, doctor Otero. Voy a hacerle una pregunta adicional. En cuanto a vonoprazan, especialmente, sabemos que el tiempo de bloqueo del ácido es mucho más grande. ¿Qué relación tendría con el riesgo de tener un Clostridium difficile que nos dé problemas luego de una administración crónica de este tipo de productos? Bueno, se ha encontrado que hay varias cosas ahí. Con respecto al Clostridioides difficile, que puede aparecer en individuos que toman IBP de manera prolongada, porque estos medicamentos, todos los IBPs modifican el microbioma, todos. Segundo, al quitar el ácido, se presume desde el punto de vista intuitivo que puede permitir la aparición de microorganismos. Bueno, hay controversia sobre el uso, sobre la aparición de Clostridium difficile. En estos días, el profesor Moayedi ha hecho un trabajo prospectivo de más de 3 años y no hubo esa aparición. Y en cuidados intensivos también se ha hecho ese estudio, y los IBP no es seguro que aumenten la aparición de clostridioides. Uno, porque la forma que está en el estómago, el ácido, no daña el clostridioides. La espora no se muere con ácido clorhídrico. Pero independientemente de la fisiopatología, lo que sí se ha encontrado con el vonoprazan es que eleva mucho más la gastrina que los otros IBPs convencionales. La eleva tanto que ese ha sido un impedimento para que en Occidente se pueda probar de manera tan rápida, porque la lesión de gastrina es importante. Entonces, conclusión, yo creo que hasta el momento el Clostridioides difficile no es una preocupación ya tan real como se pensaba antes, y lo que sí es una preocupación es el aumento de la gastrina. No se sabe esa gastrina sérica elevada, ¿qué puede pasar?
Excelente, doctor Otero. Y por último, en cuanto al uso de los IVPs con bicarbonato, si bien es cierto que la respuesta es espectacular, especialmente en pacientes con muchas molestias de pirosis, yo le hago una pregunta, a pesar de que ya lo dijo parcialmente usted en su conferencia. El uso del bicarbonato y el sodio que tienen estos productos, si bien no tienen alteraciones sobre pacientes cardiópatas, ¿qué relación tendría en un uso a largo plazo con un síndrome alcalino lácteo y producción de cálculos a nivel renal? Bueno, esos estudios, hasta ahora, el que más ha estudiado es el omeprazol bicarbonato, que se llama Segerit en Estados Unidos, y eso no ha tenido problemas a largo plazo. Habrá que hacer estudios a largo plazo. En Colombia tenemos un estudio ahorita que trata de buscar los efectos adversos de esta combinación, pero el síndrome alcalileche tiene otro mecanismo. La cantidad de bicarbonato que tiene estos medicamentos es poca, se absorbe rápidamente, se difunde y ahí vamos. Pero su pregunta me parece absolutamente importante, pero habrá que buscar estudios a largo plazo para ver qué puede pasar. En Colombia ya los hemos iniciado. Muchas gracias, doctor Otero. Muchas gracias, doctora Argüero. Sin tener más preguntas por el momento, hemos terminado este módulo. Repito, el agradecimiento a la Sociedad Ecuatoriana de Gastroenterología, módulo de la SUAY, y esperamos contar en una próxima oportunidad en forma presencial con ustedes. Un abrazo a la distancia y gracias a todos. Un placer. Saludos a todos, que anden muy bien. Adiós. Adiós.